Los sindicatos argentinos, históricamente de los más poderosos del mundo, han sido sistemáticamente debilitados por la burocracia sindical enquistada en su dirección. El Manual del Delegado, el primer libro que presentamos en la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, pretende contribuir a la formación de la vanguardia obrera que lucha contra la explotación patronal y en particular a la juventud que emerge en esa lucha para superar a la burocracia sindical y a su turno expulsarla de los sindicatos. Esa sería la definición formal del prólogo del Manual del Delegado Clasista en su segunda edición, una edición increíble de la Coordinadora Sindical Clasista, y tenemos a su coordinador aquí con nosotros que se ha venido desde Capital Federal a presentarlo. Un saludo a los organizadores de la feria, que ya tiene un nombre importante en la medida que es una feria del libro, además de independiente, autogestionado, que no es poco hoy. Uf, no sabes, si querés te contamos. Entonces, bueno, primero el saludo a todos y bueno, que sigan. Veo que estamos en la feria número 8, con lo cual es un emprendimiento que tiene ya un pasado y posiblemente tenga un futuro. Bueno, de eso se trata. En eso es que, y en esta suerte de cambios que han habido, ustedes realizaron, te tocó la coordinación, ni más ni menos, de este Manual del Delegado Clasista que ya va por su segunda edición. ¿De cuánto fue la primera tirada? Y 4.000 ejemplares y ahora otros 4.000. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la importancia de tener un manual del delegado clasista? Bueno, tiene su importancia porque pretende ser una contribución, una herramienta a la organización de los trabajadores en un momento difícil, un gobierno que no responde para nada a los intereses de los trabajadores y en la mayoría de los casos en los sindicatos con una dirigencia sindical que tampoco está a la altura de las circunstancias. Tiene en la lectura que pudimos hacer en PDF el manual varias cuestiones que van desde lo básico, digamos, desde la entrada de una persona a una empresa hasta su formación sindical política. En esa primera entrada hay datos como qué es un telegrama, cómo se recibe un telegrama, cómo responder si te dicen, che, mañana no vengas más a trabajar. Son cuestiones que no por básicas dejan de ser imprescindibles a la hora de tener en cuenta. ¿Con qué respuesta te encontraste de parte de la gente que leyó el libro de estas primeras cosas que por ahí para la gente que está más metida dentro del ambiente sindical político son claves, son claras, pero que no están, o que en todo caso no se han difundido como debieran estar difundidas? Bueno, la segunda edición es la respuesta. Hay una necesidad de tener instrumentos para poder actuar, para poder defenderse frente a una enorme cantidad de atropellos patronales que se están dando en el país, precarización laboral, bajos salarios, trabajos contratados, trabajadores de primera y de segunda, y por lo tanto la respuesta no son respuestas que significan una guía jurídica, en realidad son respuestas para organizarse. Es decir, no se pretende con el manual establecer en qué resquicios de la ley nos podemos apoyar para poder defendernos, sino cómo nos organizamos, que es otra cosa. Es decir, partir de la base de que la organización de los trabajadores necesita de tener fundamentalmente un proceso de acumulación previa. En la Argentina se eligen muchos delegados. Desde el punto de vista sindical en el mundo, la Argentina es donde más se renuevan los delegados, pero a su vez es el lugar donde menos se renuevan los directivos nacionales. Siempre son los mismos. Siempre son los mismos. Y eso tiene una explicación que tiene cierta profundidad, porque lo que permite que Lorenzo Miguel, Longaro, Alari, Valle, y puedo decir centenares ya hayan muerto dirigiendo los sindicatos, es decir, con 30, 40, 50 años de dirección, tiene una explicación que es una explicación que hay que dar, porque tiene que ver con, hay una ley de asociaciones sindicales en la Argentina que digita la vida de los sindicatos desde el Ministerio de Trabajo y permite
este tipo de cosas como la reelección indefinida, los estatutos cárceles y un proceso en el cual nunca se renueva la dirección del sindicato. Esta situación por la cual, ahí te dejan el mate, por la cual un secretario general de un sindicato solo se jubila cuando se muere del sindicato o cuando lo nombran presidente independiente o tiene algún otro tipo de entrada. Bueno, pero ante eso, ¿qué hay? Porque también hay ejemplos en estos 20, 25 años de historia de organización en fábricas, de otra forma de establecer un cuerpo de delegados y también de otra forma de establecer sindicalmente las fábricas. Estoy pensando en fábricas recuperadas, pero también en los últimos casos en lugares en donde trabajadores han podido ejercer esa diferencia, incluso ante una conducción sindical. Quizás aquí Aluar sea uno de los ejes donde esa conducción sindical permanece, pero hay algo nuevo que nace. ¿Cómo se establece ese punto de diferencia, de divergencia? Bueno, es larga la explicación. Dale nomás. Hasta la noche. No, una broma. No, lo que sucede es que, digamos, volvemos al principio. Vamos a poner el ejemplo de la UOM porque... la Unión Obrera Metalúrgica. La UOM es, de alguna manera, algo importante acá por Aluar, ¿no? El gremio de la UOM es el gremio que reúne las dos condiciones increíblemente contradictorias. A ver. Es el gremio más democrático del país y el más burocrático. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso de que la UOM sea las dos cosas? Es relativamente simple. Las nuevas leyes que vinieron después de la dictadura hacen que los delegados elijan uno cada 50. Es decir, dos cada 100 y después de 100, uno más. Sí. En la UOM se elige uno cada 25. Es decir, es democrático. En la mayoría de los estatutos gremiales, para ser delegado hay que tener 1 año o 2 de antigüedad. En la UOM basta 6 meses. Democrático otra vez. Es democrático. En la mayoría de las elecciones de delegados, en los gremios se elige por lista. En la UOM se elige por tacha, es decir, por nombre que se elige. Es democrático. Ese es el primer escalón de 39 escalones. Porque cuando pasamos al segundo escalón, ya la cosa se empieza a poner espesa. Por ejemplo, si queremos ser seccional, ya no votan todos, votan solo los afiliados. Pero no es que solo votan los afiliados, sino que para postularse en la UOM hay que haber sido delegado. Si no, no se puede ser delegado. Y para ser secretario general de la UOM hay que haber sido secretario general de una seccional. Es decir, que la elección para arriba, que es indirecta, que se hace por los congresales electos, tiene más requisitos que para ser presidente de la nación. Es decir, que si yo tengo 30 años, no tengo causas penales, puedo ser candidato a presidente de los argentinos. Pero no puedo ser candidato a secretario general de la UOM, porque tengo que haber tenido, primero, haber sido delegado, segundo, haber sido secretario general de una seccional, claro, para recién, en forma indirecta, que me elijan. Con ese procedimiento, Lorenzo Miguel tuvo 32 años, va para los 16 en este mandato que viene. Y sigue las firmas. ¿Y es el más democrático? Es decir, ¿hay otros en donde la pirámide es mucho más para arriba? No, estamos hablando de un gremio que empieza democrático y termina burocrático. Sí. En la mayoría de los gremios empieza ya burocrático. Es decir, que el proceso es complejo. Ahora bien, el manual no pretende ser un manual de denuncias. Pretende ser, hasta cierto punto, traer una reflexión. Porque pasa lo siguiente. Esa movilidad que existe abajo, sí, y ese congelamiento que existe arriba, genera en general todos los años. ¿Qué pasa lo siguiente? Elegimos a esos dos compañeros delegados porque no nos gustan los delegados anteriores. Sí. A los 2 años los estamos echando por las mismas razones que echamos a los 2. Bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué trata de establecer este manual? Trata de establecer un problema, que una comisión interna de lucha combativa, que nosotros lo llamamos clasista, está directamente relacionada con el periodo previo de formación de esa comisión. Esto es muy importante, porque ¿qué sucede? ¿Por qué se producen las divisiones estas
entre los delegados, porque en realidad hay criterios diferentes de cómo afrontar problemas serios que tiene la clase obrera. Por ejemplo, el salario, por ejemplo, los despidos, por ejemplo, los precarizados, por ejemplo, las fábricas recuperadas. Entonces, si uno establece previamente a ser delegado, a formar un agrupamiento, un programa de 3, 4, 5 puntos, esos 3, 4, 5 puntos bien defendidos constituyen una interna que va a durar y que va a defender los intereses generales de los trabajadores y que no va a tener discrepancias entre unos y otros de cómo se hace esa defensa. Claro, y no depende ya de las personas, sino de estos programas que se establecen con 3, 4 puntos. ¿Y esos 3, 4 puntos cómo se establecen? ¿Se empiezan a hablar en la previa? ¿Se empiezan a hablar en la fábrica, en las organizaciones en donde se esté trabajando? Miren, un programa no significa lo que mucha gente cree, que hay que tener 10 puntos programáticos para saber defender a un trabajador. Vamos a suponer lo siguiente: si uno le pregunta a todos los que están acá cuál es el primer problema que tienen, ¿qué le va a decir? Sueldo. Sueldo. Brillante. A pleno, sí. Estoy cobrando poco. Brillante. Juan. Entonces, si el problema es el sueldo, es decir, que el problema es el salario. Sí. El salario en la Argentina hay que saber defenderlo, porque el salario en la Argentina es un problema muy complejo. Yo puedo hablar hasta la feria que viene del salario. Hasta la novena, claro. Hasta la novena. Por la siguiente razón: ¿qué es el salario? Yo no he visto ninguna agrupación que diga, si nosotros subimos vamos a bajar el salario, estamos en contra del salario. Todo el mundo dice... Estamos todos a favor del salario. Estamos todos a favor del salario. Ahora, ¿qué salario? ¿Cuál es el salario? Por ejemplo, el salario básico de los trabajadores argentinos, los trabajadores se enteran por la radio o por la televisión de que la dirección gremial firmó una paritaria en 3 cuotas con un aumento, en algunos casos no remunerativo. Sí. Entonces, ¿ese es el salario? No. El salario en Argentina es un salario complejo porque es un salario que se llama salario conformado, donde lo que discuten los dirigentes gremiales es la mitad del salario. Es decir, que un dirigente gremial viene y dice, hay un aumento del 30% del básico. Todos festejando. No. Despacito, Todavía no. Despacito. Todavía no festejamos. Dice que aumentaron el 30% del básico. Sí. Entonces, el problema que hay es que el básico del salario en la Argentina es el 50% del salario. El otro 50% está conformado por premio al presentismo, la producción, viático, comedor, actas acuerdo, títulos, etc. Zona desfavorable cuando la hay. Acá, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Este 50% del salario, los directivos nacionales se han desentendido de él. Al desentenderse de él, entra un problema muy delicado, que es cómo defendemos ese 50% que vendría a ser la paritaria de cada uno de los trabajadores, de cada una de las fábricas, y que en muchos casos, fundamentalmente después de la dictadura militar y después del menemismo, aunque siguieron con De la Rúa, los Kirchner y ahora con este hombre, una parte del salario de los trabajadores es trabajo de destajo. Vos querés ganar más plata porque vos estás preocupado porque ganás muy poco. Bueno, sí. Trabajá más, producí más. Hay un premio a la producción. ¿Querés ganar más plata? No me falte. Entonces te tengo un premio al presentismo. Entonces yo te sumo 12 horas diarias por día, que vos no faltés 6 meses. Entonces tenés más plata, te rompes antes. Claro. Se te causa una enfermedad profesional antes, y por lo tanto, de saber defender esos problemas que tienen que ver con el hecho de que no existen las paritarias en la Argentina hace muchos años, porque la paritaria se discutía el salario, las condiciones de trabajo y las categorías, y hoy en día no se discute nada más que el salario en cuotas, y por lo tanto el problema de defender las condiciones de trabajo, la categoría, el sistema de defensa de la mujer que ha sido destruido. No hay un sistema de guardería, ni tampoco un estipendio por guardería, no hay sistemas de comedores, puede ser la grande fábrica, pero después uno dice, ¿qué es un comedor fabril? Yo puedo hablar también hasta la feria que viene, un comedor. ¿Qué es un comedor fabril? Es un lugar donde se come, es un lugar donde
hay un microondas y ponen para comer, Claro. Hay un refrigerio, hay un salario, un comedor pago por la fábrica, hay un estipendio si no me pagan, ¿se entiende? Es decir, Sí. todos esos elementos que tienen que ver con la organización de los trabajadores en las propias fábricas, es decir, en las propias paritarias de los trabajadores, bueno, está abordado en el manual como una guía de lucha, una guía de acción. Ujú. Ese es uno de los aspectos importantes para digamos, analizar y que sirvan como instrumento de organización. Estás escuchando a Juan Ferro, coordinador del Manual del Delegado Clasista, se está tomando un mate del equipo de dirección de la Coordinadora Sindical Clasista, que empezó con esta publicación, ya va por la segunda de este libro que ustedes pueden conseguir en la FLIA, y hay un punto ahí que marcaste que lo quiero desarrollar un poco más, que es también esta diferencia de género, digo, entre hombres trabajadores y mujeres trabajadoras en relación al salario, pero también en relación a, hablabas de guarderías también, en relación a una situación de género que sigue siendo completamente no horizontal, para nada horizontal, en relaciones de explotación, en todo caso más explotación o una explotación diferente en términos de género. Bueno, el problema de la mujer en el trabajo es un problema que nosotros le prestamos una inmensa importancia. Las compañeras no lo saben, no tienen por qué saberlo tampoco, pero acá hay un problema que es el siguiente. En el año 1975, 75. es decir, en la única paritaria real que hubo en la Argentina, desde aquellos años, va para 40 años, terminó con una huelga general y terminó con una imposición de convenio que significaba una defensa brutal de la mujer. Había día femenino, derechos, categorías, el sistema de que más de 100 personas en un establecimiento amerita una guardería, o un compensador del valor de la guardería, que eso es algo fundamental para la mujer. Uh-huh. El derecho a que haya un ascenso por categoría. Hoy en día lo que tenemos es que no existe eso. No se busca tomar mujeres en las tareas de fábrica porque no ascienden nunca, es decir, quedan en el nivel de más abajo, y por lo tanto hay una verdadera discriminación que no tiene que ver con la discriminación de género. Es un problema de los capitalistas y el rendimiento, qué es lo que le rinde más y qué es lo que le rinde menos. Pero el derecho de una mujer a trabajar a igual salario, igual trabajo, es un derecho inalienable y por lo tanto ese problema lo aborda, lo plantea, lo trata de darle una forma de organización. Uh-huh. Entonces le prestamos muchísima atención al tema de la mujer, no solo como problema de género, sino como un problema del igual trabajo, igual salario, es decir, el igual derecho a ascender, a tener categorías, a tener todos los derechos que en líneas generales los capitalistas le suelen dar a los trabajadores uh-huh. a cambio de rendimientos. Claro, sí. La idea no es ser todos un poco más explotaditos, sino en todo caso lograr algún eje de dignidad. El libro se llama Manual del Delegado Clasista. ¿Lo coordinaste? ¿Eso qué implica? ¿Que recibiste varios textos y los fuiste armando? ¿Tuviste que ver con la coordinación editorial? ¿Cómo fue el armado del libro? No tiene que ver con textos. Ajá. Tienen que ver con un problema que es de otra naturaleza. No se pretende desde un libro de la naturaleza del que nosotros editamos otra cosa que referirnos a las mejores experiencias que ya hubo, no a una tesis. Uno claro. Va al cuaderno 18 para este problema, para los precarizados. Página 233. Página 233. No existe eso. Hay una experiencia de la clase obrera. Y en esa experiencia de la clase obrera sacamos lo mejor. Uh-huh. Le pongo un ejemplo para poder como hace 100 años que no se discute la paritaria, los problemas que hoy tienen los trabajadores no tienen nada que ver, desde el punto de vista convencional, con lo que dicen sus propios convenios. Que quedaron viejos. Hay una renovación tecnológica y ya en muchos convenios no existe el Clark. Uh-huh. Y existen centenares de categorías que no existen más.
porque había un cambio tecnológico. En aquellos convenios no se discutía problemas tales como la RT, un cáncer sobre los trabajadores, que después nos vamos a referir. No existían problemas tanto como los controles de alcoholismo, como los controles de adicciones. Y entonces todo eso, ¿cómo ha sido tomado? Donde no existen internas combativas, la reglamentación de todos esos controles los hace la patronal. Establece su propia reglamentación. Sin discutirlo con las conducciones sindicales. Que ni se interesan por eso, salvo las de base. Sí, sí, sí. Es decir, que como no existe la paritaria, no existe formalmente una discusión de decir qué hacemos, derogamos la ART. Las ART son un cáncer para la vida del trabajador. Porque, ¿qué sucede? Los que las pensaron bien. Porque pensaron lo siguiente: si nosotros tenemos flexibilización laboral, es decir, si el tipo va a trabajar 12 horas, si yo al tipo le meto un presentismo de que si en 6 meses le doy 25.000 pesos de premio, si en 6 meses nos falta, tiene presentismo perfecto. El tipo va a ir. Y yo le meto producción. Yo sé que la resultante de eso es que el hombre se me rompe. En la vieja ley de accidente de trabajo, cuando el hombre se rompía, la reparación del daño económicamente se lo hacía la patronal. Ahora la patronal contrata un seguro. Y el seguro le mezquina. Por lo tanto, las ART vienen a cumplir la función de eliminar la reparación del daño económico que tienen que hacer los trabajadores. Entonces, frente a esto, como la ART también es una empresa capitalista, hay una receta para discutir y cómo enfrentar eso, no desde el punto de vista teórico de nuestro, sino de experiencias que ya pasaron. Que ya pasaron. Me dijiste que te quedabas ahí con el tema de la salud y lo de la ART es importante. ¿Qué pasa cuando aparecen problemas, cuando se rompe en serio el hombre, cuando hay problemas de salud graves? Por eso, cuando el hombre se rompe en serio, los problemas son gravísimos porque no tienen defensa. Acá hubo un filósofo argentino que se llamaba Ringo Bonavena. Boxeador y filósofo. Un filósofo. Entonces, ese filósofo decía que digamos, un boxeador siempre está rodeado de amigos, pero en el momento que va a pelear, le sacan hasta el banquito. Está solo. Bueno, hoy el trabajador, si no tiene una buena interna, frente al médico de la empresa, está solo. Es decir, hay que ayudarlo, porque los médicos de las empresas no son médicos que responden al juramento hipocrático de defender la salud del trabajador. Son médicos de la producción. Es decir, los toman, son la escoria de la medicina. Los toman para decirle, mire muchacho, en verano el 5% de ausentismo y en invierno puede trepar al 8%. Yo siempre recomiendo enfermarse los primeros días. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque si se cumple el cupo, le dan una pastillita. ¿Se entiende? Es decir, porque el tipo no está atado a la salud del trabajador, sino al proceso productivo. Es decir, tiene que velar por el cupo del ausentismo. Entonces, frente a esto, hay un proceso de organización. ¿Cómo se combate a un médico patronal? Porque también las reformas de las leyes han significado que desde el punto de vista del trabajo, hoy valga nada más que el certificado de la patronal. Entonces, yo tengo un médico que me da 5 días por un problema de salud, y el de la patronal me da 2. Yo al segundo día tengo que ir a trabajar, sino por lo que los otros 3 días me falta sin aviso. Tal cual. Entonces, bueno. Acá de hecho te mandan un monitor para ver si estás realmente enfermo o si estás tosiendo o no. Pero no es médico, es monitor. El libro te agradecemos la presencia, Juan. Lo van a poder ver al libro ahí en la mesita que, entre otras tantas, tiene la Feria del Libro Independiente. Insistimos, es la segunda edición, es un libro naranja que se puede observar. Me quería quedar con esto, que está bueno para los que nos están escuchando y por ahí dicen, a ver qué onda el libro. Es que tiene un anexo y guías de acción práctica, tiene modelos de telegramas, tiene un laburo que está bueno como para terminar de entender esto y como para dar una mano en serio de diferentes experiencias de trabajadores. ¿Cómo se organizó esta parte? Bueno, toda esta coordinación no es una receta. No está, eso está claro. Es el problema vivo, ¿se entiende? Si uno se quiere organizar, por ejemplo, quiere presentarse a delegado,
¿De acuerdo? Sí. Si uno se quiere presentar delegado y es docente y es comunista o trotskista o socialista, se pone la tiza roja, nadie lo va a echar. Si va a la Unión Obrera Metalúrgica y le pone el fierro rojo, tiene el telegrama al otro día. Entonces el problema que hay es cómo darles esa forma de organización, cómo actuar, cómo presentar ese problema. Entonces, cómo presentarse para afiliarse, cómo presentarse para ser delegado, cómo presentarse para tener en cuenta un problema que es bastante importante, que lo aborda el manual, que es el problema más importante posiblemente que aborda el manual. Las organizaciones sindicales en la Argentina hacen manuales. Esta burocracia que hace 70 años que están los sindicatos tiene manuales. Nosotros le llamamos de formación sindical. Porque es un manual que plantea la posición del sindicato y la posición de la empresa. Pero en la vida misma, nosotros apreciamos otro problema. Cuando los trabajadores se organizan, se pelean con la patronal por reivindicaciones, en un punto de ese conflicto terminan enfrentados con la dirección del sindicato. Ese es el grande de los problemas. Así que no hay 2 puntos, hay 3. El manual es el punto del medio para establecer un proceso de organización sin tener en cuenta, o teniendo en cuenta, que en muchos de los aspectos claves vamos a tener dificultades con las propias organizaciones que están atadas a los sillones hace 40 años. Sí, capaz que porque están en el mismo lugar, ¿no? Cerca al lado del empleador. Bueno, o sea, eso es una reflexión. Además, licencia por matrimonio, por nacimiento de hijo, ¿cuántos días de licencia corresponden? ¿Tiene esta operatividad pedagógica el libro? ¿Se puede optar por no gozar las vacaciones percibiendo el pago de las mismas? Preguntas que usted siempre se ha hecho y nunca le han podido responder. Eso en el manual del delegado clasista. Juan, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto tenerte por acá. Obviamente la gente que está puede charlar con vos. Te quedás un rato más dando vueltas por la Feria del Libro. Bienvenido el libro y bienvenido también este tipo de ediciones interesantísimas desde la coordinadora sindical clasista del Partido Obrero. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes. Esta digamos, presentación es un poco atípica. En general yo estoy presentando el libro en todo el país, genera después 3 horas de debate, pero como acá hay 10 libros para presentar, más orquesta, más venta, más empanadas, más de todo. Más empanadas. Bueno, quedaremos conversando con los compañeros. Les agradezco mucho porque me parece un emprendimiento importante esta feria. Consiga el manual del delegado clasista, está en la Feria del Libro Independiente Autogestivo. Juan Ferro es el coordinador del libro, está aquí presente con nosotros y va a recorrer la feria. Ya se preparan las bandas para tocar, Chiqui Gimbernat y un montón de cosas más. Estamos transmitiendo, aparte, lo podés ver en radiolibre.fm, en tu aplicación Google Play.